¿Alguna vez te has detenido a pensar quién fue realmente Ramón Valdés? No el personaje, no el hombre del sombrero y la camisa azul que todos conocimos como Don Ramón, sino el ser humano que se escondía detrás de la risa, el que cargaba con su propia historia, sus propias batallas, su propia forma de entender la vida. ¿Qué sentía? ¿Qué lo movía a hacer reír incluso cuando el cuerpo ya le pedía descanso? Detrás de esa sonrisa había un universo de nobleza, humildad y dolor. Hoy viajaremos al corazón de ese hombre que se convirtió en leyenda sin buscarlo. Ramón Valdés nació en la Ciudad de México el 2 de septiembre de 1923. Era uno de los 19 hijos del célebre Ramón Gómez Valdés y Castillo, y creció en una familia marcada por la comedia y el arte popular. De pequeño, no tuvo lujos ni privilegios. Su infancia fue sencilla, rodeada de música, risas improvisadas y el caos de una familia enorme que sobrevivía día a día en un México que aún se reconstruía tras décadas de inestabilidad. Desde joven, mostró un carisma natural, una capacidad única para conectar con la gente sin esfuerzo. No necesitaba un guión para ser gracioso. Bastaba su mirada, su forma de moverse, su espontaneidad. Su hermano Germán Valdés, Tintán, fue quien lo introdujo al mundo del cine. Gracias a él, Ramón conoció los foros, los reflectores, el olor a maquillaje y los nervios de los primeros rodajes. Pero mientras Tintán brillaba con fama y glamour, Ramón permanecía en la sombra, sin pretensiones, sin ego. Trabajó en más de 50 películas antes de llegar a la televisión, muchas veces en papeles pequeños, otras como extra. Y sin embargo, quienes lo conocían sabían que tenía algo distinto, una naturalidad imposible de fingir. Todo cambió cuando conoció a Roberto Gómez Bolaños. Aquel encuentro selló su destino. Chespirito vio en Ramón un talento irrepetible, la sencillez del hombre de barrio, la ternura disfrazada de dureza, el humor que no necesita gritar para ser eterno. Así nació Don Ramón, ese personaje que vivía en la vecindad, siempre endeudado, siempre cansado, pero infinitamente humano. Detrás de sus bromas había verdad. Ramón no actuaba, era él mismo. Cada regaño a la Chilindrina, cada excusa frente al señor Barriga, cada mirada triste escondía parte de su propia historia. Don Ramón era el reflejo de un México obrero, trabajador, generoso, que se defiende con humor de las carencias. En las grabaciones, era querido por todos. Su risa espontánea contagiaba. Improvisaba líneas que hacían llorar de risa al elenco. Tenía un don para romper la tensión con una palabra, con un gesto. Pero también era un hombre reservado, silencioso, que no presumía nada. Se dice que jamás humilló a nadie, que trataba igual al productor que al camarógrafo. Vivía con humildad real, no de guión. Por eso cuando las cámaras se apagaban, seguía siendo Don Ramón, el vecino que te saluda, el padre que te enseña sin palabras, el amigo que te presta aunque no tenga. A mediados de los 70 comenzó a sentirse cansado. Los cigarrillos, compañeros inseparables de su vida, empezaron a pasar factura. Le diagnosticaron cáncer de estómago. Fue un golpe duro, pero fiel a su carácter no se quejó. Siguió trabajando, siguió riendo, siguió dando vida a ese hombre flaco que parecía inmortal. En los últimos años de El Chavo del Ocho se notaba que ya no tenía la misma energía. En las grabaciones se esforzaba por no mostrar el dolor. A veces pedía descanso, a veces disimulaba la tos entre escena y escena. Nadie imaginaba la magnitud del mal que lo consumía. La enfermedad avanzaba silenciosa, pero él se negaba a rendirse.
no por vanidad, sino por amor a su oficio, por respeto al público que lo adoraba. Cuando su salud se deterioró más, decidió alejarse de los foros. Muchos creyeron que había abandonado por desacuerdos, pero la verdad era más profunda. Simplemente no quería que lo vieran débil. Ramón Valdés amaba la comedia, pero nunca quiso que la tristeza se mezclara con su legado. Por eso se retiró en silencio, sin escándalos, sin despedidas mediáticas. Se fue como vivió, con dignidad y sencillez. Pasó sus últimos años rodeado de familia y de algunos amigos cercanos. Aún enfermo, conservaba el humor. Decía que mientras pudiera hacer reír, seguiría vivo. El 9 de agosto de 1988, su cuerpo se rindió. Tenía 64 años. Murió en la Ciudad de México, dejando una herencia emocional incalculable. En su velorio, los que asistieron no lloraban solo a un actor, despedían a un pedazo de su infancia, a un símbolo del hombre bueno que sobrevive a pesar de todo. Fue enterrado sin grandes lujos, pero con un amor sincero que no ha dejado de crecer con los años. Hoy, más de 3 décadas después, su figura sigue viva. ¿Por qué? Porque Ramón Valdés representó lo que todos quisiéramos ser: alguien auténtico, libre, que no se vende, que no pierde su esencia aunque el mundo lo empuje a cambiar. En un medio lleno de egos, él eligió ser humano. En una industria de apariencias, él fue verdad. Y eso, en el fondo, es lo que más necesitamos recordar. Dicen que las personas no mueren mientras se las recuerde. Si eso es cierto, entonces Ramón Valdés sigue aquí, en cada frase improvisada, en cada carcajada que nos devuelve a la infancia. Cuando escuchas un "no hay trabajo, no hay dinero, pero hay ganas de seguir", escuchas su voz. Cuando ves a alguien luchar con humor contra las dificultades, ahí está su espíritu. Él nos enseñó que la risa no niega el dolor, lo transforma. Que el verdadero arte no está en fingir felicidad, sino en compartir esperanza. Su legado trasciende generaciones. Las nuevas audiencias lo descubren y lo sienten cercano, como si aún viviera en la vecindad del alma colectiva mexicana. Y es que Ramón Valdés no fue solo un comediante, fue un retrato del hombre sencillo, del padre amoroso, del amigo fiel, del vecino que, aún sin saberlo, deja huellas en los demás. Su enfermedad, su retiro, su muerte, todo forma parte de una historia que no se apaga, porque nació desde la verdad más pura, la del corazón. Por eso quizá, cuando alguien vuelve a ver una escena suya, no solo ríe, se emociona, porque intuye que detrás de ese gesto cansado había un ser humano que dio todo de sí para regalarnos un momento de alegría. Y si prestas atención, entre sus pausas, entre sus miradas, entre sus silencios, todavía se puede escuchar su mensaje. No hace falta tenerlo todo para hacer reír. A veces basta con ser uno mismo. Así era Ramón Valdés, un hombre que no buscó fama, pero encontró eternidad, que vivió con humildad, pero dejó una riqueza incalculable en los corazones, que partió hace mucho, pero sigue aquí, cada vez que recordamos que la vida, incluso con sus penas, puede vivirse con una sonrisa. Y quizá, cuando termines de ver este video, mires al cielo y digas su nombre con gratitud. Porque hay personas que nacen para brillar en los reflectores y otras, como Ramón Valdés, que nacen para iluminar.